en segundos. No, señoría, enseguida, si me lo permite, para hacer uso del derecho de confrontación. Muy bien, respecto de qué expertos desea hacer la confrontación. Que participen los tres, porque el perito de la parte actora menciona que no tiene elementos para determinar velocidad, y los dos peritos determinaron velocidades. Muy bien, vamos a proceder a dicha confrontación. Nada más quiero corroborar, se encuentran todavía correctamente vinculados los tres expertos. Licenciado Francisco, ¿se escucha correctamente y se encuentra con nosotros? Sí, señora, me encuentro aquí en línea. Muchas gracias, licenciado Eric. ¿Se encuentra todavía con nosotros y nos escucha perfectamente? Muy bien, se le va a dar uso a la palabra a la parte de contradicción que observó en los dictámenes, y posteriormente se le da uso a la palabra a uno de los peritos, para luego, si la parte, en este caso también desea ver alguna contradicción que haya observado en los dictámenes y que ocurra en los peritos, también lo podrá hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso, licenciada Iracema, puede exponernos brevemente cuál es el punto de contradicción que observó y respecto al cual quiere confrontar a los expertos. Principalmente, el licenciado Eric, dentro del interrogatorio, menciona que no existen elementos para determinar la velocidad. ¿Nos podrían explicar cada uno cómo llegaron, o si bajo qué elementos tomaron en cuenta para llegar a esas velocidades? Muy bien, vamos a iniciar por el perito oficial. Licenciado Francisco, ¿nos puede exponer sus razones motivos al respecto? Para tomar la velocidad. Y estamos en tres hechos: lo que viene siendo frenamiento, el impacto y la proyección de los vehículos. Como se puede observar en las fotografías que anexan el presente dictamen, los daños del vehículo son de consideración, a lo que se deduce a la velocidad que plasma el dictamen, y que realmente sí tenemos que hacer una velocidad. A lo que puedo observar en un punto contradictorio es de que el perito Eric Trujillo manifiesta que no puede establecer la velocidad en su dictamen, pero realmente en su dictamen, en la página 4, en posiciones finales y trayectorias postcomisionales, sí establecen, toma en cuenta eso, producto del contacto entre ambos vehículos y a las velocidades a las que eran guiados. O sea, él sí está tomando en consideración la velocidad, pero él mismo sí quisiera también que aclarar ese punto. Muy bien, a continuación le daré el uso de la palabra al licenciado Carlos, para que también, dado que ese también estuvo del lado de la postura de que sí se puede considerar la velocidad, y al final se le dará el uso de la palabra al licenciado Eric para que exponga sus motivos y razones, ¿de acuerdo? Licenciado Carlos. Sí, gracias. Aquí vamos a dejar muy explícito el asunto. El dictamen pericial en materia de hechos de tránsito terrestre es un estudio de carácter técnico-científico, y también estamos aplicando métodos como inductivos, deductivos, analíticos, sintéticos y científicos. Por ello, sí se cuenta con elementos, son solamente derivativos para poder obtenerlos, como cuáles, como ya lo habíamos comentado yo en un principio. Se cuenta con la distancia de recorrido del vehículo sobre sus llantas, se encuentra la deformación en materiales y se encuentra la volcadura y arrastre de los vehículos. Esas son distancias, se manejan específicamente por velocidades en razón de fórmulas que nos dan todos los elementos, pues ya tenemos los elementos que pueden ir incluyendo valores, encontrando los coeficientes de fricción correspondientes. Ya habíamos hablado de ello, que fueron coeficientes de fricción de neumáticos sobre superficie de rodamiento de asfalto, metales y plásticos, que también son de carácter de arrastre sobre la superficie de rodamiento de asfalto, que varían sus coeficientes de fricción, y las deformaciones en profundidad con respecto al impacto, con líneas y estudios de pulgada. Entonces, ¿se cuentan con elementos? Sí, se cuentan, así como lo comenta el perito Eric. Existen elementos de carácter objetivo, tales cuales son deformaciones. Él se basa en la deformación, yo me baso también en medios de desplazamiento y proyección o caída,
a efecto de poder llegar a una conclusión determinante en razón de la velocidad, tomando en cuenta que esta velocidad siempre se maneja como un límite máximo permitido. El límite máximo es 30, él se encuentra circulando por encima de 30, es por eso que se determina una velocidad inmoderada. Entonces a ello sí es necesario aclararlo, sí se cuentan con los elementos los cuales se encontraban directamente en el estudio. No nada más se trata de determinar por qué razón se pasó una señal de alto. Ya se determinó que son ángulos visuales, son tiempos de reacción y también implica específicamente la velocidad con la cual pudo haber evitado el conductor de la motocicleta el impacto. Sí existen elementos, sí existieron y están plasmados tanto por el perito Eric como por un servidor en cuestión del desarrollo de las velocidades. Sí existen estos elementos. Gracias. Licenciado Francisco, ¿quería agregar algo? Veo que levantó la mano. ¿O era para lo anterior? ¿No deseaba agregar algo, licenciado Francisco? Sí, su señoría. También, pues, en base al dictamen del licenciado Eric Michel, que establece que la mecánica de colisión es de que el vehículo Match impacta con su parte izquierda cuando realmente impacta el vehículo. También quisiera hacer una aclaración de por qué estableció la mecánica de colisión. Sí, nada más le molesto si se puede hablar un poco más cerca del dispositivo porque se recortó. ¿Podría repetir, por favor? El señor Eric Trujillo está vehículo más donde por relativamente en base se puede establecer perfectamente quien impacta al parte frontal izquierda que estableció en mi dictamen. Sería todo lo que es agregar, ¿verdad? Sí, observaciones y vayan que no estoy de acuerdo en la mecánica de colisión y en cuanto a las velocidades que sí lo establece y pues verbalmente dice que no lo puede establecer. Muy bien. Le voy a dar el uso de la voz a continuación al perito de la parte actora de Eric para que ahora sí manifieste lo correspondiente a su petición. Y respecto al punto de contradicción que ha puesto sobre la mesa la parte demandada. ¿De acuerdo? Adelante, licenciado Eric. Gracias. Mire, en cuanto a los puntos de impacto, el licenciado Francisco Belmares, él mismo en el punto H de su dictamen pericial, él establece la motocicleta presenta daño en polvera y parte derecha de la motocicleta. El perito Einstein también lo establece, de hecho establece una contradicción porque primero establece en su punto en la cuestión de menciona los daños del vehículo, también menciona que estos se encuentran en el costado derecho de la motocicleta, en su dictamen. Menciona daños del vehículo, el tipo March, al frente, lo que es marco, radiador, cofre y parrilla. Y el vehículo 2 presenta daños de baja intensidad en su costado derecho. Entonces, la mecánica de colisión, los dos mismos peritos establecen que el contacto fue del frente del vehículo March sobre el costado de la motocicleta, para empezar, en la cuestión que ahorita menciona el licenciado Belmares. En la cuestión de la velocidad, el perito Einstein en la fórmula internacional, en el estudio técnico menciona que la fórmula internacional de la velocidad la toma en base al parte de accidente número 228-2019 de la Policía Federal,
que el mismo establece un frenamiento, una huella de frenamiento de 20 metros. A lo mejor ese parte federal sí lo establece. El parte que nos ocupa, que elaboró el oficial de tránsito del municipio de San Nicolás, en ninguna parte del croquis o del parte de accidente menciona un frenamiento de 20 metros. Además, el licenciado Einstein menciona que la vialidad cuenta con una pendiente de forma ascendente a la circulación del vehículo 2 y esta pendiente tiene una inclinación del 5% aproximadamente, lo cual variará la fórmula internacional de la velocidad. Nos muestra una tabla y nos muestra la variación que hace en base a estas consideraciones, en base al 5% que él menciona, que está plasmado en el parte y que es una inclinación que tiene la calle, lo cual no existe en ninguna parte, no existe señalado en ninguna parte del documento, que es el parte de accidente. No sé si lo pudieran poner, por favor, ya en cualquiera de los peritajes, o si lo puedo mostrar a la cámara, para ver en qué parte del croquis el oficial de tránsito establece los 20 metros de frenamiento y la inclinación del 5%. Si esto no existe en el parte de accidente, todas las fórmulas que utiliza el licenciado Einstein se vienen abajo, porque no están apagadas a la realidad, porque está utilizando datos que no son concretos, que no están establecidos en un parte de accidente del hecho bien que nos ocupa, por lo tanto no son verídicos, porque están fuera de la realidad. Ahora, no se puede, yo no establezco velocidad, yo establezco una diferencia de velocidades, más no establezco a qué velocidad se dirigía cada uno. El licenciado Einstein lo establece en base a estas consideraciones, su modificación de la fórmula de la velocidad internacional, y el licenciado Belmares lo establece sin realizar ninguna fórmula, solo establece que uno lo hace a 50 kilómetros por hora y el otro lo hace a, déjenme, permítanme un segundo, que la velocidad aproximada, sin dar una certeza, de la motocicleta es a 50 kilómetros por hora, y que del vehículo número 1, que tiene señalamiento restrictivo de alto, es a 30 kilómetros por hora, pero no establece cómo obtuvo estas velocidades. Ahora bien, el licenciado Einstein señala que antes de que se suscitara el accidente vial, la motocicleta circulaba a 24 kilómetros por hora. Entonces, hay una variación, o establece variaciones de sus cálculos que obtuvo con datos erróneos de un parte de accidente que desconozco de dónde lo habrá sacado. Muy bien, si no hay nada más que agregar, ¿hay algún otro punto, licenciada Iracema, que quiera para despejar dudas en confrontación a los peritos? Que se dé nuevamente uso de la voz a los peritos solamente para que a su vez contesten lo que ya mencionó el licenciado Eric. Muy bien, va a ser por única ocasión y posterior a que hablen los otros dos peritos se le dará nuevamente la voz al licenciado Eric. Y ya será la última vez en cuanto a este punto, ¿de acuerdo? Licenciado, ¿algo que adicionar? Sí, su señoría. Bueno, mire, en cuanto al impacto que menciona la parte derecha del licenciado Eric Trujillo, que es en la parte derecha de la moto, es porque la motocicleta antes del impacto realizó un derrape y esa quedó como constancia del captor José Ángel Hernández Puente, en donde manifiesta que en el carril izquierdo hay una huella de derrape, más no de frenamiento. Hay una diferencia en lo que es el frenamiento y el derrape. El derrape, pues al realizar esa maniobra, la motocicleta, por eso golpea primeramente con su parte derecha al vehículo Max y después con la llanta o parte derecha a la placa delante, que se aprecia en la fotografía, está totalmente doblada de izquierda a derecha. Por eso que se establece que la bicicleta golpea al. ¿Ya todo?
es todo, señor. Muy bien, gracias, licenciado Carlos. Sí, gracias. Para hacer aclaración sobre los puntos específicos que refiere el licenciado Eric Trujillo, hacer aclaración. Efectivamente, lo que él comenta es, ya lo hice en aclaración hace un rato en el interrogatorio. El parte que se está manejando es erróneo en cuestión de mi redacción. Es un error propio, ya lo habíamos aclarado. No estoy manejando huellas de ningún tipo de 20 metros, no estamos manejando pendientes de ningún tipo, y los partes como tal, yo lo informé, se puede estudiar un parte en el cual de alguna manera nos va a aportar ciertos elementos. Si estos elementos no se apegan en específico a las condiciones de lugar de intervención para efecto, entonces se van corrigiendo en respecto a lo que se tiene. Primeramente, aclarar, refiere que el impacto ese con el costado son específicamente daños que presenta el vehículo. No lo son las zonas con las cuales impacta, que quede muy claro. Aquí se me hace muy raro que, siendo él un perito en materia de tránsito terrestre, no sepa hacer la interpretación correcta como lo hace específicamente la condición de la descripción de daños. Es importante remarcar que los daños que presentan no son específicamente aquellos que causaron el golpe, son aquellas piezas dañadas a razón del golpe. Esto es algo importante que quiero dejar en claro al señor Eric Trujillo, puesto que de alguna manera está queriendo hacer caer en error a su señoría. No son los daños causados con los cuales pegó, no, son los daños producidos tras el impacto. Que quede claro, y por eso está indicado en el cuerpo del dictamen cuáles son las áreas de impacto a razón de los cálculos. De igual forma, refiero que el vehículo 2 presenta daños en condiciones de derrape y por eso presenta los daños producidos a razón de su caída. Aquí volvemos a dejar en lo mismo, puesto que las ilustraciones muestran las huellas de arrastre y de derrape que en su momento se causó el vehículo. Es una mala interpretación del perito para, en el caso, hacer ver un error a su señoría. No es de esa forma. Como bien lo estábamos comentando hace un momento y lo estuve aclarando, se utilizan elementos de carácter objetivo sobre lo que obra en actuaciones del expediente. Como peritos estamos con la facultad de ver los elementos sobre estudios a efecto de poder validar aquellos que nos puedan ayudar en su momento a razón de la determinación y elementos que causan el siniestro. Como ya se informó en el caso, el parte informativo fue un error de mi parte, no tienen elementos y por consiguiente se toman elementos que están dentro de las imágenes, dentro de las condiciones del expediente con las cuales se va a poder llegar a las conclusiones. Ahora vamos a dejar en claro, también siendo él un perito en materia de tránsito terrestre, no sé en razón a qué se refiere con que hay discrepancias en razones de las velocidades calculadas, porque yo estoy indicando que la velocidad con la cual se mueve previo al impacto, que quede muy claro, previo al impacto hice yo una aclaración, que siempre existe una acción y reacción. Que el perito no puso atención, discúlpeme perito, pero existió una acción y una reacción de 1,5 segundos, lo cual modifica la velocidad previa al impacto. Posterior viene la velocidad de impacto y posterior a ello viene la velocidad por caída. Aunado a todo eso, por eso fui muy claro, las velocidades son carácter vectorial. Por esa razón, las tres velocidades toman elementos de carácter objetivo para determinar la velocidad de circulación del vehículo al momento que estaba iniciando el cruzamiento de la vialidad, que es del orden de los 32,79 kilómetros por hora. Aquí sí hay que dejar muy en claro, somos peritos en materia de tránsito y por consiguiente sabemos de antemano cómo se está moviendo directamente un vehículo. Es previo, durante y posterior, y esos elementos se combinan con referencia a los elementos físico-matemáticos y las fórmulas que existen, nos va a determinar específicamente la velocidad rectilínea uniforme con la cual se movía antes del siniestro. Ahora bien,
El croquis ilustrativo que se aplica es el correcto, es el que se maneja tanto en el parte como con el mismo expediente y que aporta todos los elementos para efecto de poder documentar. Aquí sí es importante documentar en la forma de movimientos, vectores y demás, los puntos de impacto, como lo refiere el perito Francisco Belmares, a razón de impacto lo genera directamente el vehículo motocicleta, no lo genera inmediatamente el vehículo March, como ya se había indicado. De haber generado el impacto el vehículo March, el golpe sería en el costado y no directamente en el parte frontal del vehículo March, como lo tenemos, o en la parte frontal del vehículo motocicleta. Si el vehículo March, de haberse continuado con un movimiento rectilíneo uniforme, no haber generado un alto total, como lo refiere el reglamento, a razón de la señal, entonces el golpe de la motocicleta no hubiera sido en la parte frontal de la fascia, sino hubiera sido, como ya lo referí, en todo el costado. Es muy, muy importante hacer referencia. Los elementos que están documentados son de carácter objetivo. Si en el caso, por lo refiere el licenciado Belmares, se refirió a una velocidad por deformaciones, no está en un error. La realidad es que existen deformaciones y por esa razón yo también las consideré deformaciones de carácter por movimiento de un vehículo para efecto de determinar velocidades. Entonces, esa es la consecuencia de tal. Los vehículos presentan indicación de cuáles son las áreas dañadas por el siniestro, no a razón del impacto primario. Indican específicamente las velocidades de carácter objetivo con respecto a las fórmulas aplicables que en su momento, si existieran elementos erróneos en un parte, se tiene que tomar lo que se tiene entonces al campo, lo que se está observando en el lugar, que son todos los elementos como lo indica el dictamen. Se toman elementos de carácter objetivo y que están operando en el expediente. La interpretación del perito Trujillo es errónea en razón de los tiempos, de las reacciones y demás. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera él no tuvo o dice no haber tenido elementos. Si los tenemos es porque sí los existían, sí estaban a la vista. Es cuanto, señorita. Gracias. Se le va a dar la palabra a Eric López para cerrar. No se le escucha, su señoría. ¿No se me escucha? Ya, ahora sí. Muy bien, no sé si tapé alguna bocina. Por último, refiero que se le va a dar la palabra al perito licenciado Eric para que ya con esto cerramos la confrontación. Adelante, licenciado Eric. Muchas gracias, su señoría. Me extraña que el perito Einstein mencione que tengo datos erróneos cuando claramente él ya aceptó que se equivocó en el análisis del parte de accidente. De hecho, él transcribe en el estudio técnico Fórmula Internacional de la Velocidad, si me permite esa lectura, en el hecho materia de estudio se refiere en el parte de accidente número 22.8/19 de la Policía Federal que el vehículo 2 se desplaza a una velocidad moderada, indicando en su croquis ilustrativo la dinámica de hecho, en donde nos muestra la ubicación de las unidades previo y posterior al hecho. Es así que se tiene una huella de frenamiento de aproximadamente 20 metros sobre la carpeta de rodamiento. Esto es previo a la colisión. Cabe destacar que la vialidad cuenta con una pendiente de forma ascendente a la circulación del vehículo y esta pendiente tiene una inclinación del orden del 5% aproximadamente. Y esto variará la fórmula por la que se sustituyen los siguientes valores. Él con estos datos varía la fórmula internacional de la velocidad. Entonces, si él con estos datos erróneos varía la fórmula de la velocidad, sus cálculos ya no son correctos. Ahora, no sé si nos puedan poner el parte de accidente o si lo puedan mostrar aquí a la cámara, que pues, solicitaría ver si nos lo pueden poner en el video. Tenemos nomás la imagen, la última que compartió, por favor, del parte. Si tendrá a mano ahí el dictamen del licenciado Carlos, ahí venía la imagen. Esta precisamente, la de croquis, donde muestran los vehículos. ¿Señor secretario? Sí, en eso estoy, señor. Muy bien, si no escucho.
Adelante, licenciado Eric. Ay, no lo veo, pero bueno. Aquí. Ah, A ver, sí, espero que salga la imagen. y en la pantallita pequeña que refiere que dice videoconferencia, ¿no lo puede ver ahí? Ahí está, ya, es que se tardó en aparecer. Muy bien. Muy probablemente los peritos establezcan como huella de frenamiento de 20 metros las líneas punteadas que están detrás de los vehículos. Pero en ninguna parte ni del parte de accidente ni del croquis se establece que estas sean huellas de frenamiento. Al contrario, estas son las trayectorias que tenían los vehículos antes de la colisión. El licenciado Belmares establece que del accidente no existe una proyección. Entonces, ¿por qué el vehículo tipo motocicleta termina en una posición desviada de la trayectoria original que traía? En este caso, la proyección que realiza el vehículo tipo marcha al impactarlo es hacia la izquierda. De hecho, es una situación que estableció el licenciado Einstein, que efectivamente hay una proyección. Entonces, ahí entramos en una situación de contradicción entre los mismos peritos que primero se alaban y luego se contradicen. La cuestión de los daños de la motocicleta, dicen que la motocicleta sufrió daños en su costado derecho porque derrapó, pero la posición final del vehículo es sobre su costado izquierdo, lo cual hace inverosímil que primero haya derrapado sobre su lado derecho, haya impactado el vehículo en su parte frontal y luego haya terminado sobre su lado izquierdo. De hecho, las lesiones que presenta el señor Edson son en su costado derecho, son en su pie, los cuales fueron causados con el frente del vehículo. Si los peritos no tienen conocimiento de estas situaciones por no haber analizado bien el expediente completo, no es una situación que sea responsabilidad de todos los demás. Si ellos no se documentaron correctamente y no saben que las lesiones son en el costado derecho del cuerpo del conductor de la motocicleta, entonces pueden establecer una realidad en cuestión a velocidades que uno de los peritos no establece cómo las obtiene, solo las menciona, y otro perito las obtiene en base a datos erróneos de un parte de accidente que ni siquiera menciona, que ni siquiera es el que analiza ni el que nos aboca hoy, porque en ningún momento o en ninguna parte de su dictamen menciona que él analiza el parte 108.311 elaborado por el oficial de tránsito José Ángel Hernández Puente, elemento de la Dirección de Vialidad del municipio de San Nicolás. Solo hace referencia a un parte federal que no tiene nada que ver con el hecho y en base a eso sustenta su teoría de la velocidad. Ahora, podrá haber velocidades, pero no hay que dejar ni hay que pasar por alto que la responsabilidad en este accidente es motivo de hacer el caso omiso al señalamiento gráfico de alto que regula una calle sobre una avenida. Entonces, si no, podrán haber, no digo que sea un eximiente, pero si el March no hubiera hecho caso omiso al señalamiento gráfico de alto, el accidente no se hubiera suscitado. El licenciado Einstein establece que el conductor de la motocicleta tenía suficiente visión para ver al conductor del vehículo March, pero el March no tenía suficiente visión para ver al conductor de la motocicleta. ¿Cómo es posible que el conductor de la motocicleta, aún usando casco, tenga más visión que el conductor del vehículo tipo March? Ahora, el hecho de que no tenga visión suficiente no exime al conductor de extremar precauciones antes de iniciar su marcha y cruzar transversalmente una avenida con preferencia de paso y con mayor circulación. Esto sí. Muy bien. Ahí lo lamento mucho, pero ya no se va a dar el uso de la palabra a los demás expertos. Con esto cerramos esta confrontación en estos puntos y están los ejercicios de las partes para hacer los alegatos que respecto a esta prueba pertinentes. ¿Sí me escuchan? No se escucha. ¿No me escuchan? Se cortó mucho. Sí. ¿Me escuchan? Se le corta mucho, señoría. Obvio. Muy bien, desconozco por qué razón será.
¿Sí me están escuchando ahora? Sí, pero se sigue cortando mucho la voz. Muy bien, les refería que no se va a dar el uso nuevamente ya de la palabra o de la voz a los peritos. Ya por esto cerramos la confrontación solicitada por la parte demandada. Y si la parte actora no desea hacer uso de tal derecho, vamos a dar por concluir el desahogo de esta prueba. Parte actora, ¿me escuchan? Sí, no queremos hacer uso del derecho. Muy bien, entonces con esto concluimos el desahogo de esta prueba pericial. Agradecemos a los peritos que han comparecido esta tarde y pues se les hace saber que pueden ya desconectarse de la presente diligencia. Muchas gracias, Pilar. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. En este momento, parte actora, parte demandada, voy a verme en la necesidad de suspender esta diligencia porque tengo 2 audiencias para dictar sentencia en unos momentitos. ¿Están de acuerdo en reanudarla en unos minutos o la otra opción es diferirla para programar nueva fecha y hora para continuar con los desahogos restantes? Como lo mencionamos al inicio de la diligencia, había varias pruebas pendientes de desahogar y hay algunas que todavía no están debidamente integradas, como es la pericial en psicología. En ese caso, quiero saber su opinión para saber si podemos cerrar en este momento la diligencia y programar nueva fecha y hora o suspendemos y reanudamos en unos minutos. Parte actora. Señoría, solicito que se suspenda y se reanude en virtud de que tenemos un testigo, es un testigo hostil, y habíamos batallado para poderlo notificar, y pues en estos momentos él se encuentra aquí y me gustaría pues aprovechar esa situación y para poder que él brinda su declaración, así también como con el señor Mariano Córdoba Medellín, pues aprovechar que ya están aquí. Muy bien, parte demandada está de acuerdo en esperar unos minutos para reanudarla en unos momentos. De acuerdo, señoría. Muy bien, entonces en virtud de ello, en este momento suspendemos por un lapso aproximado de 20 a 25 minutos esta diligencia, en lo que desahogó las restantes, y inmediatamente el señor secretario les informará cuando usted desee hacerlo. Si desea quedarse conectada aquí a esta plataforma, lo puede hacer, no necesita salirse de la misma. Más tardar 20 minutos, 25, reanudamos esta diligencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, señoría, gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Ya, ciudadano secretario, certifique, por favor. Nota de todo lo anterior, siendo las 15 horas con 20 minutos del día de hoy, procede a suspender la presente audiencia. Muy bien, en unos minutos nos vemos. Sí, porque después ya los agarro los testigos.